Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Ha sido una carga que el Señor nos ha puesto por mucho tiempo, hablar de ciertos aspectos que caracterizan la obra de Dios o la edificación de Dios, que es la iglesia. Pero muchas veces nos encontramos que aquellos que han sido involucrados en este asunto no son conscientes de la magnitud ni de la solemnidad que tiene este negocio de Dios. Entonces, vamos a hablar de ciertos aspectos que son importantes en la edificación de la iglesia. Entonces vamos a basarnos en el pasaje del verso 8. Vamos a leerlo ahora sí más detenidamente y vamos a comenzar hoy pues a hablar de un primer aspecto importante en la edificación de la iglesia. Mira lo que dice ahí en el verso 8. Ella primero en el 7 le pregunta al Señor: ¿dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde descansas? Y él le responde porque ella se siente errante. Mira, dice: porque yo había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Y a veces tenemos personas que son cristianas, que ya conocen al Señor, pero que de alguna manera son errantes, o sea, no tienen un camino fijo. Ellos no saben cómo encontrar al Señor. Y el Señor le va a responder a ella esa pregunta. Entonces él le responde diciendo: si tú no lo sabes, porque se debería entender que aquellos que somos cristianos deberíamos conocer el camino que el Señor tiene por delante, ¿no? Pero si no lo sabemos, porque a veces somos nuevos, tal vez somos inmaduros, o tal vez estamos en un ambiente cristiano donde no se nos enseña bien claramente el camino, el Señor nos va a mostrar la manera cómo podemos conocer el camino. Ahí sigue diciendo: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, y esta es la frase que queremos resaltar: ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces aquí el Señor dice varias cosas interesantes. Si hay si hay un grupo de cristianos, o si hay una iglesia, o si hay algunos seguidores de Cristo que no saben el camino, el Señor comienza a decirle a ellos que Él tiene un rebaño y que ese rebaño ha dejado unas huellas y que ellos, aunque no sepan el camino, pueden seguirlo a Él y encontrarlo a Él a través de las huellas del rebaño. Entonces, ¿qué son esas huellas del rebaño? Vamos a ver por las Escrituras que Dios tiene un pueblo que Él considera un rebaño. Y ese rebaño dejó huellas, dejó unas pisadas que nos van a servir a nosotros de enseñanza para conocer los caminos del Señor. Especialmente aquello que tiene que ver con la iglesia del Señor y la edificación de ella misma. ¿Por qué vamos a hablar esto? Porque no hay nada más contrario al propósito de Dios que hayan personas que dicen que son seguidoras de Cristo y no conozcan el camino. Y muchas veces, queriendo seguir al Señor, no encuentran el camino. Y el camino ya ha sido dejado por el Señor. La manera como seguirle y encontrarle ya ha sido dejado. Solo que el Señor necesita decirle a la extraviada, a la que no conoce el camino, cómo ha de seguirlo. ¿Por qué es tan importante seguir el camino? Porque cuando no hay un camino trazado, el pueblo se desemboca. Vamos a leer un pasaje que dice esto. Proverbios 29, verso 18 nos habla de este asunto. Dice 18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿qué pasa cuando un pueblo no tiene enseñanza o instrucción? O hay otra traducción, la Biblia de las Américas traduce este pasaje así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, cuando tenemos un pueblo o un rebaño o unos seguidores de Cristo que no entienden y no saben cómo es la manera en que Dios edifica el pueblo o el camino del Señor, los hombres se desenfrenan, aún en el servicio a Dios. Y ese es el cristianismo que nosotros tenemos, muy parecido a la época de los jueces.
Cuando los hombres no tienen sabiduría y entendimiento, hacen las cosas como a ellos les parece. Entonces nosotros tenemos un cristianismo donde las personas que dicen ser servidoras de Cristo hacen su servicio en la casa de Dios a la manera que ellos quieren. No tienen frenos, no hay quien los regule, no hay quien diga esto es de Dios, esto no es de Dios, no hay quien diga esto es según la palabra y esto no es según la palabra, porque muchas veces el pueblo de Dios no tiene visión, no tiene conocimiento, no sabe cuál es el camino. Vamos a edificar una iglesia, entonces cualquiera se para y dice, pues a mí me parece que lo hagamos así. O otro aparece más espiritual y dice, yo tuve una visión, yo tuve un sueño y vamos a hacerlo así. Y muchos están edificando la casa de Dios como quieren, andando errantes y sin freno. Y el Señor le dice a la mujer, bueno, si tú no sabes, lo primero que necesitas hacer es conocer las huellas del rebaño. ¿Por qué? Porque Él le dice más adelante, ahorita lo vamos a ver, el pueblo de Dios no parece un rebaño de ovejas, sino un rebaño de cabras. Al comienzo somos como cabras, todos hacemos como queremos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las cabras? Ahí el pasaje dice, lleva las cabras a las cabañas de los pastores. ¿Por qué? Porque la cabra, estando en medio de los pastores, va a aprender a dejar de ser cabra y va a volverse oveja. Entonces vamos a ver qué es eso de las huellas del rebaño. Es que es un lenguaje bien simbólico, pero que es bien importante. Vamos a leer ahora Primera de los Corintios, capítulo 3, verso 9. Mientras usted lo va buscando, yo le recuerdo el pasaje que leímos de Cantares. Dice, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sí, Primera de Corintios 3, verso 9. No lo dijimos, pero así se encuentra bastantes veces esa palabra en Jueces. 1 Corintios 3, verso 9. Como el Señor le dice, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Vamos a sentarnos a escuchar a uno de los pastores de Dios, a Pablo. Y vamos a darnos cuenta cómo Pablo fue de aquellos hombres que el Señor levantó para pastorear al rebaño de Dios, ¿sí? Y ese rebaño de Dios dejó unas huellas. Y esas huellas de ese rebaño tienen unos pastores. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque vamos a leer unos pasajes donde Pablo mismo está diciendo que el Señor le dio un lugar en su propósito y en relación a la iglesia que nosotros debemos conocer. Mira lo que dice desde el verso 9. 1 Corintios 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando Pablo de los servidores de Dios, de Él mismo. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Cantar, la figura es el pueblo de Dios como un rebaño. Aquí en Corintios, la figura del pueblo de Dios es un edificio que se está edificando. Que Dios tiene unos servidores y que nosotros somos ese edificio. Pero mira la palabra que dice en el verso 10 que es la que quiero resaltar también aquí en este pasaje. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces Pablo usa una frase bien interesante para hablarnos de su ministerio. Pablo dice que es gracias a la gracia de Dios, Dios lo hizo algo a él en medio de esta edificación. Dice que lo hizo un arquitecto. Y es importante esto, ¿por qué? Porque si bien nosotros creemos que la edificación de la iglesia es una obra de Cristo, Dios levantó hombres que Él llamó para ser apóstoles. Y como apóstoles, ellos tuvieron la responsabilidad de trazarle el camino al pueblo de Dios por donde el pueblo de Dios debería andar. Pero ahora en este lenguaje, Pablo dice que él es un arquitecto perito. ¿Usted sabe qué es un arquitecto? Yo lo busqué en un diccionario. Mira lo que dice aquí es un arquitecto. Un arquitecto es un profesional que se encarga de proyectar, diseñar,
construir y mantener un edificio. Entonces, en la iglesia, que es el edificio de Dios, Dios puso arquitectos. Y esos arquitectos tenían la capacidad, por la gracia de Dios, de preparar el edificio, diseñar el edificio, construir el edificio y mantener el edificio según el orden de Dios. Entonces, eso es lo que en Cantar de los Cantares decimos como las cabañas de los pastores. Hombres que Dios levantó para trabajar en el pueblo de Dios y mostrarle al pueblo de Dios el camino de Dios que él deben andar. Entonces, mira lo interesante. Dios levantó a los apóstoles del Nuevo Testamento para que ellos fueran los pastores que nos mostraran la manera como debía ser edificado el edificio. En este nivel no existen otros hombres. ¿En qué sentido? Si bien nuestra época puede tener pastores, si bien nuestra época puede tener servidores de Dios, estos pastores y servidores de nuestra época tienen que someterse y obedecer el diseño que Dios le dio a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Porque ellos son el fundamento de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos nosotros tiene que ser puesto sobre las bases que ellos pusieron. O como dice Cantar de los Cantares, el camino que nosotros debemos caminar debe ser siguiendo la huella que ellos nos dejaron. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahorita? Amén. Entonces ellos son supremamente importantes porque son el fundamento. Y mira que Pablo no dice que solo es un arquitecto, sino que es un perito arquitecto. ¿Qué quiere decir eso? Que él es un experto en el asunto. Si hay alguien que nos puede hablar de la iglesia, es Pablo. Si hay alguien que nos puede hablar de la iglesia, es Pedro. Si hay alguien que nos puede hablar de la iglesia, es Juan. En el nivel de ellos no hay ningún otro. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día muchos hombres se levantan desenfrenadamente, sin tener en cuenta la visión de Dios, y andan edificando la iglesia a su manera. Entonces, por ejemplo, yo le doy un caso muy común en Bogotá. Hubo un hombre que se levantó, un servidor de Dios, que dijo que el Señor le había dado un modelo a seguir. Y era el modelo de los 12. Que la iglesia debía ser edificada de 12. Entonces, él comenzó a hacer células donde los cristianos debían reunir 12 personas en su casa. Entonces comenzaron así, el asunto ha crecido bastante. Y él dice que ese es el modelo de Dios para la edificación de la iglesia. Entonces hay algo que debemos saber nosotros. El modelo de Dios siempre ha sido el mismo. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si nosotros queremos edificar a la manera de Dios, debemos respetar a aquellos hombres que Dios puso. Especialmente y exclusivamente a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Amén. Yo no me puedo poner en el lugar de Pablo y decir, Pablo dijo así, pero ahora yo digo así. Porque de alguna manera estoy diciendo lo que dice la Biblia no me importa, sino yo voy a escribir otro Nuevo Testamento. Y muchas veces respaldamos eso con sueños, visiones, pero lo que es desenfreno. Porque el Señor dijo, sigan las huellas del rebaño. Claro, aquí nadie está obligado, porque Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y usted mire cómo edifica. Pero usted tiene que saber una cosa, todo lo que usted edifica, Dios lo va a pasar por el fuego. Y algunos van a recibir recompensa, y otros van a recibir pérdida. Entonces vamos a hablar de la importancia del diseño de los apóstoles en el Nuevo Testamento para la edificación de la casa de Dios. Esas son las huellas del rebaño. Esas son las cabañas de los pastores. Ese es el fundamento de la iglesia. Vamos a mirar que Pablo fue muy consciente de esta realidad. Entonces vamos a leer algunos pasajes donde Pablo nos muestran a él ejerciendo este trabajo. Tito capítulo 1, verso 5.
Vamos a ver cómo Pablo, él entendió esa labor que el Señor le dio como arquitecto de hacer ciertas obras en su casa. Tito 1, verso 5. Dice, vamos a ver un principio y es la mano del arquitecto. Cuando usted va a una obra civil, usted ve que hay muchos que están trabajando. Y la iglesia, aún en el primer siglo, era así. No era que Pablo asumía todo el trabajo. Pablo, como un arquitecto, va dirigiendo la edificación, siendo guiado por la gracia de Dios. Y otros llevaban a cabo eso. Entonces mira lo que decía, ahora Pablo hablándole a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos a Pablo mandando, a Pablo estableciendo, a Pablo corrigiendo, porque el Señor lo había hecho especialista en ese trabajo. Vamos a ver muchos pasajes. Primera de Corintios 11, verso 33. Vamos a ver varios pasajes donde vamos a ver a Pablo haciendo esta labor. Una labor de arquitecto, una labor de guiar al pueblo de Dios, especialmente en asuntos de la iglesia y de la edificación. Dice, 1 Corintios 11, verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces Pablo reconoce que la iglesia en Corintio es digna de alabanza porque cuando él dio instrucciones, ellos las recibieron. Entonces vemos a Pablo poniendo instrucciones, corrigiendo lo deficiente. Por ejemplo, ahí en el verso 33 vuelve a decir, hablando de la cena, dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí? Vemos a Pablo poniendo en orden, dirigiendo a la iglesia, mandando a la iglesia y diciéndole a la misma iglesia que cuando fuere, él iba a tratar otros asuntos que no lo podía hacer en la carta. Ahí en el capítulo 4 vuelve a decirnos esto. 4 verso 14. 1 Corintios 4 verso 14. Bueno, podemos leer más bien el 17, dice. 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, así como enviaba a Tito a Creta, también envió a Timoteo a Corintio. Dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Este pasaje es bien interesante, hermano, porque la enseñanza y la instrucción apostólica sobre la edificación de la casa no era un asunto solo de Corinto. Porque mira cómo dice acá, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, la enseñanza apostólica de Pablo y los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento no era solo para la iglesia primitiva. Porque tú te vas a encontrar muchas personas que tú comienzas, bueno, ¿y dónde te reúnes? Bueno, yo me reúno así, porque así enseña la palabra. Sí, pero eso era para la iglesia primitiva. ¿Sí usted ha escuchado eso? Eso era para la iglesia en Corintio, porque la cultura de la iglesia en Corintio, porque la época. No, hermano, cuando Dios habla del diseño y de su casa era algo para todas las iglesias, en todas las partes y en todos los tiempos. Dios no ha cambiado, ni la palabra de Dios ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Que nuestro cristianismo no tiene visión. Entonces, como no tiene visión, hacemos las cosas desenfrenadamente, como nos parece a nosotros, como queremos nosotros. Por ejemplo, alguien me escribía de un video que nosotros publicamos sobre el velo de la mujer. Entonces me decía el hermano, eso fue para la iglesia primitiva, eso está mandado a recoger. Y le digo, el problema es que Pablo dice que eso que enseñaba en Corintio
lo enseñaba en todas las iglesias. Y el problema es que Pablo decía que imitáramos lo de él y lo que enseñaba él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le decía yo a él, voy a coger la Biblia como si fuera un buffet donde yo cojo lo que me parece a mí y desecho lo que no me parece a mí. ¿Sí me hago entender? Selecciono lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Pero eso es andar como cabra. Las ovejas del Señor, ¿qué deben hacer? Oír la palabra del Señor y seguirle, obedecerle, honrarle. Mira otro pasaje ahí en el 7:17 de 1 Corintios. 1 Corintios 7, verso 17. Todos los asuntos de la iglesia y de la edificación de la casa deben ser regulados, dirigidos por los escritos del Nuevo Testamento, por la manera que el Señor enseñó a través de los apóstoles y profetas. Dice 7:17, pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es muy parecido al lenguaje de Apocalipsis. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia en un lugar, se lo dice a todas las iglesias. Esto que Pablo ordena acá del matrimonio, de los dones, de la cena, de las ofrendas, del ministerio del varón, del ministerio de la mujer, no era un asunto solo para la época de ellos, sino era un asunto para todas las iglesias. Primera de Corintios 16:1. Yo quiero que usted vea eso en la Escritura, porque cuando usted comienza a leer la Escritura, ¿qué está viendo usted? Las huellas del rebaño. ¿Qué está viendo usted? La enseñanza de los pastores de Dios. Y eso le va a comenzar a producir en su mente y en su corazón algo que es bien importante, que es visión, revelación. ¿Para qué? Para que cuando usted sea involucrado por la gracia de Dios en el servicio a Dios, usted sea consciente de que usted no lo puede hacer como usted quiere, sino como el Señor ordenó y lo estableció en su palabra. En estos días hablaba con un joven misionero que me decía, él ha viajado por varios países y el Señor lo ha usado. Pero él me decía, hermano, es que es increíble que nosotros hacemos un servicio de mucho sacrificio a Dios a veces, y muchas veces lo que hacemos, Dios no nos lo ha mandado a hacer por la palabra. Estamos sirviéndole al Señor a nuestro propio parecer. Porque comenzamos a hablar de estas cosas y él lleva años sirviéndole a Dios, pero según su corazón, no según lo que está escrito. Y estamos edificando una casa, como dice Mateo 7, sin fundamento, sobre la arena. Y la arena son nuestros pareceres. ¿Y la roca qué es? La palabra de Dios. Y necesitamos ser conscientes de esto. Mira lo que dice en cuanto a la ofrenda, 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que este pasaje nos muestra que hay una manera ordenada por Dios en las Escrituras para que se hagan todas las cosas, hasta las ofrendas. Porque nosotros a veces le entregamos todo al pastor, el pastor llega a su casa, saca el botín, comienza a contar el botín y administra el botín como él quiere. Porque las cosas se hacen como él quiere. Pero tú miras que la Escritura enseña cómo se deben administrar hasta las mismas ofrendas. ¿Qué estamos viendo en estos pasajes? La manera, el orden o las huellas del rebaño. Porque muchas veces no sabemos estas cosas. Y somos involucrados hasta en un servicio cristiano donde se nos pide que hagamos a la manera que dice el pastor o a la manera que yo creo. Nosotros ahorita nos estamos reuniendo con varios hermanos de varios contextos. Entonces uno de ellos me decía, hermano, vamos a avivar el asunto. Entonces tenía un grupo de jóvenes, vamos a hacer una campaña. Entonces antes de orar por la palabra,
vamos a contratar un grupo de música cristiana, vamos a traer unos buenos animadores, un payaso, o sea, no es chistoso, sino literalmente un payaso que nos amenice la situación, un buen grupo de música cristiana y vamos a hacer eso. Y me decía, hermano, y cuando me doy cuenta ahora que ni la palabra me manda a hacer eso, ni me permite hacer eso, sino que la obra de Dios es de otra manera, ¿qué hago con todos estos años que he servido a Dios y lo he hecho a mi manera? Mira lo que dice Pablo, para el fuego. Porque a Dios no solo le interesa la edificación, sino le interesa con qué material lo hacemos. Y todo lo que proviene del hombre es material barato. Lo que proviene de Dios es lo que es oro, plata y piedras preciosas. Otro pasaje que nos va a servir para interpretarlo para nuestra época. Filipenses 3, verso 17. Entonces usted me dirá, hermano, ¿qué hacemos? Se murió Pablo. 3, verso 17. Usted me dirá, hermano, pero entonces, ¿qué hacemos si es que Pablo se murió hace 1900 años? Entonces usted me dirá, o le preguntarán, o usted se preguntará, ¿qué hacemos, hermano, si es que Pablo ya se murió? ¿Qué hacemos si Juan ya se murió? Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Entonces a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es su cobertura? ¿Ustedes nos han escuchado ese lenguaje? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Entonces, si bien Pablo ya murió, gracias al Señor ellos nos dejaron escritos los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué debemos hacer en nuestra época? ¿Cómo deberíamos andar nosotros? Pablo nos lo responde en este pasaje de una manera muy clara. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces tal vez nosotros no tenemos a Pablo, pero si encontráramos personas que están con toda la voluntad y el deseo de imitar a Pablo y la manera como Pablo se conduce, deberíamos caminar con ese tipo de personas. ¿Sí me hago entender? Tal vez no tenemos a los apóstoles, pero si hay hombres de Dios que Dios esté levantando, que estos hombres tienen como deseo imitar y someterse a las escrituras, obedecerlas, respetarlas y honrarlas como palabra de Dios y obedecer al Señor en esa palabra, deberíamos caminar con esos hombres. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tenemos a las escrituras. Los que están buscando imitar las escrituras, obedecer las escrituras, honrar las escrituras. Entonces, esa es como la introducción. Las huellas del rebaño son las escrituras del Nuevo Testamento. Ese es nuestro fundamento. Esas son la manera en que Dios ha establecido que nosotros debemos caminar por allí. Ahora vamos a seguir, pero ya viendo un asunto, lo negativo de desobedecer las escrituras, lo negativo de irrespetar la palabra. Yo les voy a leer otra vez el pasaje de Cantar de los Cantares porque ese pasaje nos va a servir para ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió para enseñanza de nosotros, ¿sí? El pasaje de Cantar de los Cantares decía así, póngale cuidado. Ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas hasta las cabañas o junto a las cabañas de los pastores. Entonces le está diciendo que apacentemos las cabritas. ¿Quiénes son las cabritas? Todos nosotros. Que somos cabritas cuando llegamos al Señor, pero que debemos llegar a ser ovejas del rebaño del Señor en el sentido de nuestra manera de andar. La palabra cabra en el hebreo es usa. Entonces vamos a ver el ejemplo de algunas cabras del Señor, porque eran cabras del Señor, que en el Antiguo Testamento irrespetaron eso de lo que estamos hablando ahorita nosotros. En el Nuevo Testamento, las huellas del rebaño son los escritos de los apóstoles, pero en el Antiguo Testamento la manera como ellos deberían conducirse en la casa de Dios eran las instrucciones que Moisés les había dejado a los israelitas en aquellos libros que mostraban el ejercicio sacerdotal, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces vamos a ver el caso de dos hombres que ellos sirvieron en la casa de Dios, no como Dios lo había dicho en su palabra, sino como a ellos les pareció.
Y vamos a ver las consecuencias que esto tiene. Claro, si usted no se duerme antes. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Vamos a ver el ejemplo primero de Usa, que exactamente significa cabra. Entonces vamos a Primera de Crónicas 13, verso 1. Ese pasaje nos va a enseñar un poco la reverencia y el temor con que nosotros debemos tomar el asunto. Vamos a leerlo. Es aquella época donde David quiere mandar a traer el arca y edificarle un lugar en Jerusalén. ¿Sí conocen la historia? Entonces David está llevado por una motivación buena. En los tiempos de Saúl no se le prestó atención al arca porque a Saúl no le interesaban los asuntos de Dios. Cambio, David amaba la casa de Dios. Pero mira lo que pasó. Dice en el verso 1: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aquí el pasaje es, pero interesantísimo. David tiene el deseo, David reúne a toda la congregación, capitanes, jefes, y les dice: yo quiero traer el arca. Y todos dicen: amén. Y se pusieron todos de acuerdo. Imagínate. Y dice, entonces, ahí en el 13:5, David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamab, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel hasta Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Cualquiera de nosotros, al mirar el pasaje hasta ahí, diría: qué gran avivamiento. Tenemos un pueblo unido, tenemos un pueblo donde hay alabanzas, un pueblo donde hay unanimidad, felicidad. Pero cuando usted mira el pasaje más adelante, usted se da cuenta que Dios no estaba involucrado. ¿Por qué? Porque podemos ponernos todos de acuerdo. Podemos tener cantantes, alquilar un gran salón, hacer grandes cosas en nombre de Dios, y Dios no estar ahí. ¿Por qué Dios no estaba ahí? Porque usted se va a dar más adelante cuenta que el arca del pacto era el utensilio o el mueble más sagrado de la casa de Dios. Y era tan sagrado que Dios había mandado por la Escritura llevarlo de una manera. Y la manera era que los sacerdotes apartados para este servicio debían llevarlo en sus hombros. 4 sacerdotes. No era ni un carro nuevo, ni Usa, ni Ahio los que debían llevar el asunto. ¿Qué representa el carro nuevo? Los inventos de los hombres. Cuando nosotros nos inventamos una mejor manera para llevar el testimonio de Dios, pero no es la manera que Dios lo ha mandado por las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué es Usa y Ahio? Usa son los que guían el carro. ¿Quiénes son esos? Usa significa fuerza o cabra. Son aquellos que en su fuerza natural empujan el carro nuevo. O sea, son aquellos cristianos que en su intención de servirle a Dios ejercen un servicio según su propia capacidad natural y según su manera de ver las cosas. Y todo parecía bonito hasta que pasó algo.
¿Qué fue lo que pasó? Ahí en el verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y esta es una de las grandes tragedias que muchas veces suceden pero no se ven. Aunque tenemos un cristianismo bastante grande, con bastantes templos, con bastantes obras, muchos de los que están ejerciendo un servicio en este ambiente están muertos espiritualmente porque en su imprudencia cogen las cosas que son santas de Dios y las usan a la manera que ellos quieren. Entonces, aunque el pastor está ahí al frente, está muerto espiritualmente. Tan muerto está que cuando va a predicar la palabra, tú notas que no conoce la palabra. Tan muerto está que por la predicación de la palabra, las personas no se pueden salvar. Entonces tiene que traerle música, entretenimiento y una gran cantidad de carros nuevos, no para salvar a los que los oyen, sino para entretenerlos. Tan muertos estamos que no ofrecemos a Cristo, sino ofrecemos prosperidad para que las personas quieran seguir a Dios. Tan muertos estamos que cuando tú miras, el pastor tiene problemas de inmoralidad, los de la alabanza tienen problemas con el pecado, tienen problemas con la codicia, tienen problemas con las mujeres. Y vemos un cristianismo lleno de muertos, llenos de usas, heridos, porque están involucrados en un servicio donde no predomina lo que dice la palabra, sino la fuerza de los hombres y los carros nuevos. No hay nada más triste. Yo le digo sinceramente, no hay nada más triste que ver a un joven llegar a los caminos del Señor, que quiere servirle al Señor, y llegue a un lugar donde lo involucren en carros nuevos para que Usa y Ayo guíen el carro. Y ver a este joven más adelante fracasar en el camino, levantar sus ojos a los cielos y decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo hago esto, y que el Señor le responda: yo no te mandé a hacer eso. Yo no te involucré en eso. ¿A ustedes no les parece eso terrible, hermano? Yo conozco hermanos que han perdido 10 años de su vida entregados en un lugar donde no tenían tiempo el domingo para la familia, donde no tenían tiempo para dedicarle al mismo Señor, porque estaban involucrados en un servicio que les absorbía todo el día, todo el tiempo, y ni siquiera era un servicio espiritual. Estaban sirviéndole no a Dios, sino a los hombres. Yo conozco un familiar que es muy cercano mío, que tenía más de 500 personas. Por ese servicio que él tenía en esa mega iglesia, casi pierde su hogar. Un día a las 11 de la noche orándole y pidiéndole al Señor por qué le pasaba eso y a su familia. Y el Señor le habló audiblemente y el Señor le dijo así: es que tú no me estás sirviendo a mí, sino le estás sirviendo a los hombres. Qué terrible, ¿no? Que no estamos siguiendo las huellas del rebaño de Dios, sino estamos siguiendo las huellas de las cabras, que no son capaces de decirnos así está escrito, sino tuve un sueño. Mira que en Bogotá uno hizo así, tuvo un sueño donde él veía que la iglesia debía ser edificada sobre la roca. Entonces al siguiente día se paró delante de la congregación y dijo: el Señor me dio una visión. La iglesia ahora se va a llamar Casa sobre la Roca. Pero lo que el Señor quería mostrarle en la visión era que él debía edificar la iglesia sobre la palabra, no cambiarle el letrero. Pero así somos. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque somos cristianos, estamos errantes y no conocemos las huellas del rebaño ni las cabañas de los pastores. Y es importante que la iglesia conozca estos principios, porque eso no solo pasa en el mundo denominacional, aún en la iglesia que busca una normalidad. Tú llegas a muchos lugares, hermanos, ¿cómo están administrando las ofrendas? Como a uno les parece. Hermanos, ¿cómo están dirigiendo las reuniones? Como a algunos les parece. ¿Será que nosotros que decimos que estamos volviendo a la normalidad de las Escrituras, estamos teniendo en cuenta lo que dice el Nuevo Testamento y lo estamos obedeciendo? Es una gran pregunta,
Porque es muy fácil mirar hacia afuera. Pero yo les digo una cosa, hermanos. USA no solo está en el mundo denominacional, USA está en nuestra carne. Y nosotros tenemos muchos carros nuevos acá en nuestra mente. Y mucha fuerza en nuestros brazos para hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y aquí el asunto es que podemos ponernos hasta todos de acuerdo. Pero ¿será que eso es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, la importancia de edificar la casa de Dios bajo el principio o bajo el diseño que la misma palabra nos ha dejado. ¿Qué pasó? Murió allí delante de Dios. Qué terrible, ¿no? Porque como a veces le digo a los hermanos, hay gente que muere y sale derechito para el tostadero, en una cantina. Hay gente que muere en un prostíbulo. Pero este murió sirviéndole a Dios. Esto es más terrible, hermano. ¿No le parece a usted esto terrible? Que Dios lo hiera por quererle servir, pero en un servicio muy natural. Esto es terrible. Señor nos ayude. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Ahí en el verso 12, mira lo que dice David. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo de traer a mi casa el arca de Dios? Eso es una gran lección. ¿Cuál es la gran lección? Que nosotros no podemos hacer con las cosas de Dios como a nosotros nos parece, hermanos. Esa es la gran lección, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Como yo quiero y traerlo a mi casa como quiero. Y más adelante el mismo David nos responde, seguramente el Señor le habló ahí en el capítulo 15, verso 1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cuál fue la lección? Como decíamos en el pasaje anterior, no lo puedo hacer a mi manera. Y la otra lección es lo debo hacer como está escrito, porque a ellos escogió Dios. ¿Saben que no es un asunto tan sencillo? Hay un libro completo donde nos enseña cómo ellos debían hacer este ejercicio. Es el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? La enseñanza cómo los levitas debían administrar las cosas santas. Entonces, ¿qué hizo David? Cerró todo un libro y con los complementos de los otros 4 libros de Moisés y se puso de acuerdo con el pueblo y hizo como el pueblo y a él le parecía. Y es un asunto bien serio. A veces nosotros podemos ponernos de acuerdo y cerrar la Biblia, cuando deberíamos abrir la Biblia y ponernos de acuerdo según lo que dice la Biblia. Para ir terminando, vamos a ver otro ejemplo, el de Saúl. Ahí en 1 Samuel 15. Hay otro ejemplo que es muy parecido al de Usa, que es el ejemplo del rey Usías. También Usías significa cabra, pero todavía es más tremendo, sino significa cabra del Señor, porque el Señor tiene cabras. Saúl. Primera de Samuel 15, vamos a ver la historia de Saúl. Solo que les estaba citando antes de que encontraran el pasaje de la historia de Usías, que también nos va a servir un poco la historia de Usías. Primera de Samuel 15, verso 1. Samuel, vamos a leer la historia del rey Saúl, ahí en el 15:1 de Samuel. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Nosotros como cristianos somos, dice Apocalipsis, que hechos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros podríamos decir, somos hijos del rey. Y sí. Pero aún siendo reyes como Saúl, lo más honorable para aquellos hijos que sirven a Dios
es estar atento a las palabras de Dios. Porque por más rey que fuera Saúl, si Saúl desobedecía las palabras de Dios, Dios lo desechaba de su reinado. Entonces, por más ungidos, por más dones que tengamos, por más ministerios que tengamos, debemos saber que nosotros debemos estar bajo la palabra del Señor. Inmediatamente irrespetamos la palabra del Señor, perdemos la autoridad que hemos recibido. Ese es el caso que les decía del rey Usías. El rey Usías fue el rey tal vez más próspero de Israel, pero en su grandeza se ensoberbeció para su propia ruina. ¿Y saben cuál fue su propia ruina? Entró a la casa de Dios y ofreció incienso a Dios, lo cual no le era permitido a él, sino a los sacerdotes escogidos para el servicio. Entonces yo puedo creerme tan grande como Usías, que puedo llegar a la casa de Dios a hacer las cosas como a mí me parece. Y cuando estoy ofreciendo el incienso, ¿saben qué pasa con Usías? Le brotó lepra de la frente. Dios lo hirió. Porque muchas veces cuando llegamos a la casa de Dios y respetamos a Dios y lo que dice la palabra de Dios, Dios nos juzga. Porque la casa del Señor es santa. Y al Señor que servimos es santo, santo, santo. Entonces vamos a ver el caso de Saúl. Saúl es ungido rey y se le manda en una misión. La misión es que él tiene que exterminar a Amalek. ¿Conocen la historia? Todo lo de Amalek. Él no puede perdonar ni lo más gordo de Amalek. El juicio del Señor va a ser hecho por Saúl. Entonces, Saúl mata solo lo vil y lo menospreciado y se guarda las ovejas gordas y le perdona la vida al rey de Amalek. ¿Sí conocen la historia? Entonces llega el profeta a buscar a Saúl. Entonces mira lo que le dice Samuel a Saúl. Y Samuel en el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le gustará más a nuestro Dios? ¿En que ofrezcamos sacrificios, ofrendas, o en que se le obedezca su palabra? Mira la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo me acuerdo hace algo más de 10 años, yo tenía tantos deseos de servirle al Señor que de verdad era como una cabra. Yo no estaba tranquilo si no estaba haciendo cosas para el Señor. Y me levantaba y eso salía y hacía y hacía y hacía. Y un día orándole al Señor, porque yo hacía tantas cosas y no veía la bendición del Señor, le pregunté al Señor que por qué Él no me bendecía con lo que yo hacía para Él. Y el Señor me decía en esa época: para mí es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Yo quería hacer muchas cosas para el Señor, pero me di cuenta que lo mucho que hacía lo hacía en mi fuerza y que el Señor no se agradaba. Él quería que yo le aprendiera más bien a obedecerse, que prestara atención a su palabra y obedecer. Sigamos leyendo. Entonces dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mira, esta frase todavía es más tremenda. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Cuando usted tiene una autoridad y usted se levanta contra esa autoridad. En este caso, según lo que venimos diciendo, ¿cuál es la santa autoridad sobre nosotros? La palabra de Dios. Cuando yo me levanto contra la palabra de Dios y digo, a mí no me parece como dice la palabra, sino a mí me parece como yo quiero, yo me estoy rebelando contra la palabra de Dios. Y el Señor llega y dice que esa rebelión es como adivinación, es pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la adivinación? Consultar brujos, hechicería, ocultismo. Entonces, ¿qué está diciendo Samuel? Cuando tú
sigues tu corazón y te pones por encima de la palabra de Dios, eso es como si estuvieras consultando con lo oculto. ¿Por qué? Porque el corazón es igual de engañoso o perverso que el espíritu maligno. Entonces mire lo tremendo, a veces nosotros hacemos a un lado la palabra, seguimos nuestro corazón y no sabemos que nuestro corazón es supremamente engañoso. Y terminamos pareciendo que estamos sirviendo a Dios, pero en una especie de adivinación, consultando para hacer las cosas de Dios como a nosotros nos parece. Y mira la siguiente frase. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando yo en mi corazón deseo algo y es tanto lo que yo deseo que no hago caso a los que me dicen algo en relación a eso. Yo me obstino en el asunto, me aferro en el asunto, me endurezco en el asunto y que nadie más opine. Y termino haciendo mi corazón un ídolo y adorándole. Una vez un hermano en una ciudad tenía un amigo que era pastor y este hermano le dedicó toda una tarde al pastor a explicarle lo que era la iglesia. Entonces el pastor a lo último le dijo, la verdad lo que usted me está diciendo es que es innegable discutirlo porque es que está ahí en la palabra. Pero la verdad, yo he edificado mi iglesia por tantos años que yo no estoy dispuesto a renunciar a esto. Es mi iglesia, es mi trabajo, es lo mío. Entonces mira lo tremendo. Hizo de la iglesia su Dios. Y ahora se inclina y le adora a la iglesia en vez de adorar al dueño de la iglesia y obedecer al dueño de la iglesia en lo que él ha dicho por su palabra. Cuando usted habla con muchas personas en relación a esto, la gran palabra que usted se encuentra es obstinación. Se obstinaron en sus propios caminos. Se endurecieron en sus propios caminos. Y no hay quien los haga volver atrás. Y dice el Señor por boca de Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué palabra fuerte. O sea, como tú no respetas mi palabra, entonces yo tampoco tengo nada que ver contigo. Tú no estás conmigo, entonces yo tampoco estoy contigo. Porque también Samuel dice más atrás, yo honraré a los que me honran. Si tú obedeces la palabra del Señor, si tú honras al Señor, el Señor te va a dar un lugar en medio de su casa. Un lugar que no mereces, pero la obediencia es una gran cualidad de aquellos que son llamados al servicio. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y aquí es otro asunto también bien importante, hermanos. Una persona que no tenga peso espiritual, que lo produce la palabra de Dios, es una persona que fácilmente se deja llevar por lo que las personas piensan y quieren. Por ejemplo, si bien nosotros debemos respetar a los hermanos y no enseñorearnos de ellos, hay asuntos en los que debemos decir, así dice la palabra de Jehová. Pero muchas veces yo me he encontrado con casos donde hermanos que saben qué dice la palabra de Jehová, no son capaces de obedecer la palabra de Jehová porque le tienen temor al pueblo. Tremendo. Temía al pueblo. Hay pastores que no pueden hablar ciertas cosas porque si hablan ciertas cosas, los que ofrendan en la iglesia no van a estar ahí. Entonces el temor a que se vayan los que ofrendan hacen que ellos se vuelvan como los profetas antiguos, perros mudos, que no pueden hablar la palabra por temor a las personas. Dice, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. O sea, el juicio es por rechazar la palabra del Señor. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó.
Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cuál es ese prójimo mejor que este? David. Pero acabamos de leer un pasaje donde David hizo lo mismo. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl fue desechado de una vez. David fue perdonado y se le permitió volverlo a hacer de la manera que el Señor lo había dicho. Y hay una gran diferencia entre Saúl y David. La diferencia es esta. Saúl escuchó claramente cuál era la voluntad del Señor. David no sabía. Entonces eso hace una gran diferencia. Es más el juicio para una persona que ha entendido y aún así desobedece. Pero tal vez el que sin saberlo y peca por ingenuidad y se arrepiente y el Señor le muestra el camino y endereza el camino, ese puede sobrevivir, como David. ¿Sí le vio la diferencia? Una cosa es cuando tú pecas sin saberlo, pero otra cosa es aquellos que sabiéndolo lo hacen adrede o por temor al pueblo o por ambiciones propias. Se dice de David, se lo leo, que fue un rey que Dios levantó y Dios da testimonio diciendo de él: he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué hacía David? Un siervo conforme al corazón del Señor, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, la cualidad de David era la obediencia a lo que el Señor decía y quería. Entonces comenzamos, hermano, hablando de la edificación de la iglesia, pero el primer aspecto que quisimos resaltar es la importancia del modelo apostólico dejado en el Nuevo Testamento como un fundamento para la edificación de la iglesia. Amén. Hasta ahora estamos comenzando, pero lo primero siempre en relación a la edificación tiene que ser como está escrito. O como el Señor dijo en Mateo: cuando edifiquemos la casa, si lo queremos de hacer de una manera sabia, tenemos que cavar profundo hasta encontrar la roca. Y la roca son las palabras del Señor. Amén. Pues vamos a orar para terminar. De pronto en estos días vamos a tener algunos compartires donde vamos a hablar otros aspectos importantes de la edificación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Y te pedimos que ella sea guardada y atesorada en nuestros corazones. Que aquellos que están siendo involucrados por ti, Señor, en tus negocios, Señor, podamos ser sabios y reverentes, Señor, para que la edificación no sea nuestro parecer, Señor, sino sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento para conocer, Señor, el modelo que tú has establecido, para conocer las huellas de los rebaños, Señor, para entender la enseñanza de los pastores y escritos del Nuevo Testamento, para que nuestra edificación sea agradable y te honre, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos porque tú sabes que nosotros somos usas, Señor. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y por nuestra fuerza, Señor. Guárdanos para que podamos hacer todo conforme a lo que tú has escrito y has revelado por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, que ella pueda ser meditada en nuestros corazones y que ella pueda llegar a otros muchos que necesitan escuchar estos asuntos y obedecerlos, Padre. Te damos gracias y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.